Yo vengo a hablar de investigación en torno a un fenómeno que afecta a los medios, pero lo más importante de todos, afecta a la sociedad. La desinformación es algo que preocupa en múltiples esferas y que está teniendo consecuencias. Y desde hace unos años, básicamente desde el año 2016, la Comisión Europea, como se suele decir popularmente, le ha visto las orejas al lobo y ha comenzado a tomar una serie de medidas legislativas, políticas, educativas y también relacionadas con la investigación. En el marco de estas últimas se sitúa el proyecto, el Observatorio Iberifayer, que cumple exactamente un año de acción. El Observatorio Iberifayer forma parte de una red de observatorios similares impulsados por la Comisión Europea en el último año, que tiene como sede principal el European Digital Media Observatory con sede en Florencia, que es, digamos, el núcleo, el observatorio central al cual reportamos los restantes observatorios regionales. La palabra Iberifayer es una combinación del ámbito ibérico y de la actividad verificadora que realizamos. Iberifayer está compuesto por 23 socios, una docena de universidades, 5 fact-checkers o plataformas de verificación y agencias de noticias, tanto de España como de Portugal, y distintas organizaciones de investigación multidisciplinar, investigación estratégica, altos recursos de computación. En fin, es una estructura de investigación muy potente que pretende entender las dimensiones del fenómeno y aportar conocimiento para poder enfrentarlo de manera adecuada. Venimos trabajando más de un centenar de investigadores en España y Portugal desde hace algo más de un año. Esta foto tiene apenas 10 días, nos la tomamos en Granada hace unos días con motivo de nuestra reunión general. No estamos todos, había unos cuantos representantes de las 23 organizaciones y, como ocurre en los grandes proyectos, nuestra comunicación básicamente se realiza en red. Vamos a ver. El observatorio tiene su sede en la Universidad de Navarra, en Pamplona, pero aglutina, coordina organizaciones que, acabo de mencionar y que se ubican en los lugares que están aquí, que se muestran aquí, y como se ve, tiene una distribución territorial amplia que permite conocer no solamente el fenómeno en el ámbito ibérico en su conjunto, y no solamente tampoco en las grandes ciudades, que es lo que habitualmente ocurre, sino también en territorios que pueden ser un poco más periféricos. Bien, a ver. El proyecto tiene 5 áreas de acción. Hoy voy a concentrarme en los resultados de una de ellas nada más, pero sí me gustaría explicar un poco los ámbitos en los que se sitúa. Por una parte, pretende dimensionar y analizar las características del ecosistema mediático tanto de España como de Portugal, entender cuáles son los perfiles de los medios, particularmente en el ecosistema digital, algo que no ha sido tan estudiado como lo que sí se ha venido haciendo en otro tipo de medios tradicionales, en prensa, radio, televisión. Por otra parte, tiene una dimensión de investigación y desarrollo en tecnologías de inteligencia artificial para la identificación temprana y la neutralización de contenidos potencialmente desinformativos. Hay un área, puesto que tenemos varios fact-checkers, varios verificadores que forman parte del consorcio que se dedica precisamente a identificar contenidos falsos y crear con ello un repositorio de verificaciones que posteriormente se reporta al repositorio central europeo, de modo que tenemos una especie de sistema de alerta temprana que analiza los contenidos falsos que circulan en cualquier lugar de Europa. Hay una parte también de análisis estratégico que pretende ver
cuál es el impacto a medio y largo plazo de estos fenómenos. Y es de esto de lo que voy a hablar. Y finalmente hay una parte, pues digamos, de actuación en positivo, podríamos decir, de alfabetización mediática, de medidas orientadas a desarrollar el criterio en la ciudadanía. Solemos pensar que la alfabetización mediática afecta únicamente o debe ser dirigida únicamente a los jóvenes, a los más pequeños, pero nos hemos dado cuenta, algunos de nuestros estudios así lo revelan, que la desinformación es pues, intergeneracional y es un tipo de problema que conviene ser atajado también en positivo para cualquiera de esos sectores de edad. Bien, como digo, voy a concentrarme en el ámbito del análisis estratégico, pero para que vean una pincelada nada más de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso del ecosistema mediático, esto es rigurosa primicia. Hoy he traído solo primicias. Entonces, esto no lo ha visto nadie, salvo los propios investigadores del proyecto, ¿no? Esto lo verán cualquiera, lo podrá ver cualquiera libremente dentro de unas pocas semanas, calculamos un par de semanas o 3, que es el mapa ibérico de los medios digitales. Que reúne y localiza, como pueden ver, nada más y nada menos que 5.177 referencias. En estos momentos esto nos permite afirmar que el tipo de medio más frecuente, más común, más extendido en el mercado periodístico de España y de Portugal ya han pasado a ser los medios digitales. Ningún otro medio, ni siquiera la radio, con esa circunstancia que prácticamente tenemos una emisora en cualquier barrio a veces, ¿no? Pues ni siquiera la radio tiene un volumen tan grande como el que vemos aquí. Una cosa es el volumen, ustedes lo saben bien, y otra cosa es el desarrollo. Y pues eso también pretendemos analizarlo, hay varias variables, datos que iremos aportando, pero bueno, esto será objeto de una publicación, como digo, próxima, una cuestión de semanas. Sin embargo, hoy quería concentrarme en este aspecto del análisis estratégico, ¿no? Estamos a punto, literalmente a punto, de publicar un informe sobre el impacto de la desinformación en la industria de los medios. Dentro de los distintos... Odio utilizar palabras en inglés cuando no hacen falta, pero la verdad es que la definición, la traducción de stakeholder es difícil. Pues no sé, organizaciones concernidas o personas que están, digamos, relacionadas con este fenómeno o afectadas por este fenómeno. Pues queríamos ver cuál es el impacto que tiene la desinformación en la industria de los medios de España y Portugal. Como digo, este es un estudio que está recibiendo sus últimos toques, pero para esta sesión de hoy, de nuevo, de manera un poco en primicia, pues voy a compartir algunos de los datos. El estudio tiene dos metodologías de investigación. Una de ellas ha sido la entrevista a directivos de medios, tanto en España como en Portugal, y de esa no voy a hablar hoy. Pero la otra ha sido una encuesta abierta, autoseleccionada, donde quien lo deseaba podía formar parte de la encuesta y responderla, que se lanzó en mayo de este año y que se cerró pues a mediados de septiembre. En el caso de España, hemos reunido 617 respuestas válidas, recibimos más de 800, pero después de analizar, pues hemos eliminado unas cuantas porque no cumplían los requisitos, digamos, de consistencia de los datos. Y en el caso de Portugal estamos terminando de peinar los datos, pero también anuncio que vamos a tener unas 600, más o menos, respuestas válidas. Bien, voy a concentrarme en el caso de España, que entiendo que, puesto que estamos aquí, es el caso que probablemente más interesa. Bien, tres pinceladas sobre el perfil de la gente que hemos estudiado. Bien, al ser una muestra autoseleccionada, pues eso está sujeto a que cada uno pues, responda o no. Y lo que nos hemos encontrado es que el perfil de edad de las personas que han respondido es un perfil de mayores. Es un perfil de mayores. Por lo tanto, los datos que voy a mostrar a continuación en relación con la percepción social de la desinformación se relaciona sobre todo con personas de 40 años en adelante. Los menores de 40 han respondido en menor medida y, por tanto, los datos que tenemos de ellos son más limitados. Otra cuestión relevante es el nivel educativo. Nos hemos dado cuenta de que el nivel educativo de quienes han respondido está por encima de la media. Son personas que con una gran frecuencia tienen estudios universitarios,
hemos considerado estudios universitarios no solamente los completados, sino aquel que por lo menos acudió un día a clase en la universidad también califica como estudio universitario y, pues, como ven ahí, pues claramente nuestra muestra tiene ese sesgo. Es un sesgo de personas más educadas que la media en España. Y el tercer sesgo es un sesgo ideológico. A la hora de analizar, les hemos preguntado a las personas cuál era su posicionamiento ideológico, dónde se ubicaría entre los extremos de izquierda y derecha, pues nos hemos encontrado con que, de manera bastante notable, mayoritaria, han sido las personas que se sitúan a sí mismas en posiciones de izquierda las que han respondido más. Por lo tanto, también hay que tener presente ese sesgo. Hay un sesgo, por tanto, de edad, hay un sesgo de educación y hay un sesgo de posicionamiento ideológico. Dicho eso, ¿cuáles son los resultados? Bien, por una parte, les hemos preguntado por la frecuencia con la que consumen información en medios periodísticos. Antes, en las conversaciones inmediatamente anteriores a comenzar esta sesión de esta tarde, estábamos hablando de eso, en la transformación que están experimentando los hábitos de consumo, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Recuerdo que en esta muestra tenemos un perfil particularmente asociado a personas de 40 años o más. Bien, bueno, pues estas personas nos han dicho que consumen de manera constante la información. El 88% de los consultados afirman consumirla todos o casi todos los días. Por lo tanto, sigue siendo, en este perfil de edad al menos, un hábito perfectamente consolidado. Bien, ¿qué medios cree usted que publican o emiten más contenidos desinformativos? Se les preguntó y la respuesta sitúa a la prensa digital, a los medios digitales, como principales sospechosos, podríamos decir, de distribuir contenidos desinformativos. Recuerden, insisto, los sesgos sobre los que he hablado al principio, porque quizá con otro tipo de perfiles de personas pues, podrían haberse producido otros resultados, no lo sabemos. Por medios, digamos, por desconfianza, el que menos confianza produce son los medios digitales, a continuación la televisión, luego los periódicos tradicionales y podríamos decir que entre todos los medios tradicionales el más fiable pues es la radio frente a cualquiera de los demás. Luego hay pues, otros tipos de medios que también pues fueron considerados, pero los hemos aglutinado en un paraguas común. Perdón. Ahí está. Esto va un poco lento. Aquí. Esta. No, esta. Luego les preguntamos que, en general, cuánto confían en la información que publican los medios de comunicación. Y este dato sí nos ha llamado poderosamente la atención. Tenemos una situación donde la confianza, y esto se relaciona con muchos estudios que se han ido haciendo en distintos países, comparando la situación de España y de Portugal con otros países, en este caso la situación de España, y vemos que la confianza pues es bastante reducida. Apenas el 4% ha afirmado decir confiar plenamente. La mayoría, sin embargo, y quédense con el detalle, confía a medias según el tema. Claro, esta era la pregunta. Tal vez luego nos hemos dado cuenta de que podíamos haber afinado y decir confío a medias según el medio, porque hay otro tipo de resultados que se orientan en esa cuestión. No es quizá una cuestión temática, no es me fío en meteorología pero no me fío en deportes, sino me fío de este pero no me fío de aquel. Cuando les hemos preguntado por las redes sociales, ya no específicamente los medios periodísticos, cuál cree es las personas que difunden más bulos, pues han aparecido pues, las redes que tienen mayor cantidad de uso, ¿no? Twitter y Facebook, en este caso. Twitter es la plataforma, la red social más asociada a los contenidos periodísticos. Por lo tanto, por una parte podemos interpretar que efectivamente es un lugar donde circula la desinformación, pero también es verdad que en pocas otras redes sociales circula tanta información y, por tanto, las probabilidades de que la desinformación circule, yo qué sé, por ejemplo, en Reddit, bueno, en Reddit circula bastante, la verdad, pero, por ejemplo, en TikTok
ostensiblemente menores de las que en principio ocurre con Twitter. Pero en cualquier caso vemos ahí que esas dos plataformas seguidas de YouTube pues son las que se consideran como principales sospechosas de difundir contenidos desinformativos. En cuanto a las plataformas de mensajería móvil, pues aluden a WhatsApp. La pregunta es, ¿qué otras plataformas utiliza usted? Porque el uso de WhatsApp en España pues es muy extendido. Sin embargo, fíjense cómo, a pesar de eso, incluso, a mí me parece más significativo que el primer caso, los dos segundos, Facebook Messenger y Telegram, que son, a pesar de ser plataformas no tan utilizadas, pues están siendo identificadas como plataformas bastante diseminadoras de contenidos desinformativos. Bien, esto me parece un asunto clave, la cuestión de la confianza. ¿Ha perdido la confianza en algún medio de comunicación por haber publicado alguna noticia falsa o bulo? La respuesta mayoritaria es sí. ¿Y ha dejado de consumirlo o de seguirlo a través de redes sociales como consecuencia de ello? La respuesta es sí. En este segundo caso, evidentemente, eliminamos del análisis los que han dicho que no han dejado de seguir, que ha perdido la confianza. ¿Se entiende? Bien, me parece que este es un dato bastante relevante. Este es un dato bastante relevante porque demuestra pues un problema significativo que es el de la pérdida de confianza de los medios. Y se les pregunta, bueno, si usted ha perdido, a quienes han perdido la confianza, solamente a los que afirman haber perdido la confianza, ¿cree que podría recuperar la confianza de un medio que en un momento ha publicado noticias falsas? Bueno, pues hay una cierta, poca esperanza en que esos medios se rediman y que, pues alcancen una reputación que les permita volver a recuperar esa confianza perdida. Bien. Tenemos muchos otros datos, incluso tenemos marcas. Les hemos preguntado por reputación de marcas periodísticas, tanto en España como en Portugal, y esto saldrá en el informe. Entiendo que muchas veces cuando están aquí pues es lo que más interesa, pero también tenía que dejar algún bocado para más adelante, ¿no? También es verdad que esos datos en particular los estamos tratando ahora y no quería colarme innecesariamente. Pero, por ejemplo, esta cuestión de los medios de pago. Muchos medios digitales, como saben ustedes, en los últimos tiempos se han volcado hacia modelos de pago como forma un poco de reconvertir su estrategia, ¿no? Y se les pregunta, los medios de pago, conteste usted su grado de acuerdo con esta frase, los medios de pago proporcionan información de mayor calidad y en la que sí se puede confiar. Bueno, a mí me parece bastante llamativo el 0 y el 5. El 0, porque revela una serie de personas que dan la espalda de manera firme a cualquier forma de contenido de pago y no asocian a eso ningún atributo de calidad informativa, pero me parece incluso más relevante el 5, porque significa que las personas que se sitúan ahí pues tampoco perciben que el modelo de pago garantice pues la veracidad de la información que se está compartiendo. Bien, algunas reflexiones finales, y termino ya. Me parece que esto lo sabe toda la industria, pero aquí tenemos nuevos datos que confirman un poco esta circunstancia, ¿no? En un contexto de creciente polarización, nos estamos dando cuenta de que la ciudadanía apenas distingue entre la desinformación y la opinión discrepante. Nos damos cuenta de que cuando alguien situado en una posición ideológica extrema, sea esta de izquierda o de derecha, o incluso sin necesidad de que sea extrema, cuando alguien está viendo pues medios de una posición que no son la suya, en muchas ocasiones interpreta aquello no como una opinión discrepante, sino como una falsedad. Y, por tanto, yo creo que hay una cierta confusión respecto al verdadero problema de la desinformación, que es distinto que el problema de la libertad y de la democracia. En segundo lugar, las personas consideran de manera mayoritaria que son las redes sociales el escenario principal de la desinformación. Y esto yo pienso que hay que interpretarlo en términos de oportunidad para la industria periodística. Existe la oportunidad de afirmar esa posición
y convertirse en garantes de algo tan relevante como la información veraz para tomar decisiones en libertad. Sin embargo, la desinformación ha agravado el problema principal de los medios, que es su crisis de credibilidad. No la ha provocado, o sea, la crisis de credibilidad de los medios no viene desencadenada por la desinformación, pero la desinformación acentúa el problema de la crisis de credibilidad. La desinformación, por otra parte, cuando les hemos preguntado a futuro a las personas, parece que pasa factura. Cada vez más personas dan la espalda a los medios y anuncian que no pretenden devolvérsela. Y además, pues como acaban de ver, la mayoría no considera el modelo de pago una garantía de veracidad. Me gustaría hacer una última reflexión. La desinformación no es un simple problema de noticias falsas. En los últimos años nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a una expresión inglesa que no hace falta que aquí mencione y que ya pues, ustedes son capaces de traducir, y que parece que era el sinónimo, o de hecho, la expresión única de la desinformación. Y la desinformación tiene, por supuesto, presencia en los medios, afecta a los medios, pero también tiene otras dimensiones que hay que considerar. Permito simplemente señalar un caso pues, absolutamente reciente, ¿no?, de estos días. Con motivo de las elecciones de mitad de periodo o de término, de midterms de Estados Unidos, se preguntó, la Knight Foundation preguntó pues cuál era un poco la percepción de los que iban a votar respecto del problema de la desinformación, ¿no? Y se encontraron con el dato de que la mayoría de los americanos creen que ellos mismos no serán afectados por la desinformación, sin embargo, pensaban que los demás sí iban a ser afectados por ello. La verdad es que a nuestro equipo nos hizo nos llamó bastante la atención esta noticia porque justo una semana antes, acabamos de publicar este artículo titulado Nobody Fools Me Perception, Influence of Age and Education on Overconfidence About Spotting Disinformation, que básicamente identifica este fenómeno, analiza este fenómeno. La idea de que nunca pensamos que nosotros podamos ser los desinformados y, en cambio, pensamos que siempre son los demás los que andan desinformados. Y, de hecho, nos hemos dado cuenta de que esa percepción se asocia principalmente a la edad. Los jóvenes tienden a pensar que los mayores son los desinformados y viceversa. Y a la educación. Los más educados tienden a pensar que los menos educados son los desinformados, pero que ellos están a salvo de ser engañados. Y, curiosamente, fíjense, los que tienen menores niveles de educación tienden a ser más humildes y dicen, bueno, yo por si acaso, como sé que no he estudiado, pues tiendo a no creerme todo. Eso es al menos lo que dicen, ¿no? En fin, en definitiva, lo que quería era mostrarles un poco una pequeña pincelada del tipo de investigaciones que estamos haciendo y muy gustosamente, pues si tienen interés, pues responderé las preguntas o las que Ana quiera hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos sentamos? Bueno, yo quería hablar un poco de lo que mencionaba al principio. Es verdad que lo has explicado. Yo creo que de alguna manera WhatsApp refleja eso que dices de que veíamos además antes las mascarillas, somos muy conscientes de cómo se transmiten los virus y los bulos creo que tú crees que es a través de gente conocida y de nuestro entorno más cercano. En un proyecto anterior, en este caso financiado por la Fundación BBVA, analizamos la tipología y las formas de difusión de los contenidos desinformativos relacionados con salud. Fue un proyecto un poco curioso porque se nos concedió justo en vísperas del comienzo de la pandemia y esto nos permitió tener una estructura de investigación para analizar la enorme cantidad de contenidos desinformativos que circularon en la pandemia. Y ahí nos dimos cuenta, efectivamente, que así como los virus
se comunicaban por proximidad, ¿no? Pues por el aire, por eso utilizábamos mascarillas, nos dimos cuenta de que la desinformación también se comunica por proximidad, en el sentido de que tendemos a pensar que son las personas extrañas, que son los medios que no solemos consultar, los que desinforman, pero en cambio son las personas con las que convivimos las que nunca van a contarnos una mentira. Y en muchas ocasiones son las plataformas de WhatsApp, por ejemplo, las redes de WhatsApp. Oye, mira de lo que me he enterado, lo sé de buena tinta, me lo ha dicho mi hermano. Bueno, cuando te lo ha dicho tu hermano, esto es más que el secretario general de las Naciones Unidas, porque mi hermano nunca me miente. Y, por tanto, nos damos cuenta de que las probabilidades de ser contagiados del virus por el secretario general de las Naciones Unidas son bastante remotas. En cambio, por tu hermano... Es más fácil. ¿Por qué tendemos a creernos cosas que realmente, si las analizas, tú lo decías, incluso esa diferencia entre gente con más formación y gente con menos, que quizá es más precavida por esa falta de confianza en lo que sabe? ¿Por qué nos lo creemos con una cierta facilidad? Hay una dimensión de la investigación sobre la desinformación que está creciendo en estos momentos que tiene que ver con la psicología. Y a mí me parece una de las áreas más prometedoras. Hasta ahora, básicamente, los estudios de desinformación han tratado de analizar de dónde vienen, quiénes son los autores y, en segundo lugar, cuáles son los intermediarios, a través de qué canales se distribuyen. Pero cada vez más, el estudio último que acabo de mencionar, los estudios empiezan a poner el foco en qué ocurre en nuestras cabezas para que cuando un mensaje falso nos llega, nos lo creamos. Nos lo creamos y deseemos creérnoslo, que esto es probablemente lo más sorprendente o preocupante de todo. Entonces, hay toda una serie de sesgos cognitivos y de procedimientos psicológicos que tienden a hacer que bajemos la guardia con las personas más próximas y, en cambio, que desarrollemos quizá un escepticismo o una crítica excesiva hacia fuentes que pueden estar mucho más cualificadas sobre una determinada cuestión. Esto nos lleva a lo que nos contaba Xavier de la inteligencia artificial, que un poco te puede proteger o puede, al final, complicarte la vida. Hablabas de esa alfabetización mediática. Decías que la digital la tenemos más o menos todos hecha y que no solamente había que hacerlo en los centros educativos, sino a todos nosotros. ¿En qué crees tú que puede consistir esa alfabetización? ¿Qué tenemos que aprender? A ver, en los últimos 25 años, desde que Internet se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano para toda la ciudadanía, las políticas educativas se han orientado en un concepto que es el de la alfabetización digital, como si todo se agotara en conocer el manejo de una herramienta, ¿no? Y es verdad que en un determinado momento, cuando ciertas herramientas digitales eran muy desconocidas para la ciudadanía, eso era necesario. Pero ahora estamos en otra fase, estamos en otro nivel. Ahora todo el mundo maneja, mejor o peor, las herramientas digitales, pero lo que necesitamos es utilizarlas con criterio. Y esto es lo que nos falta. El problema de la desinformación, en buena medida, es que tenemos una herramienta en nuestras manos que no sabemos controlar y que propicia que divulguemos sin filtro contenidos que no hemos verificado, que contribuyamos al alarmismo, que en muchas ocasiones pues, caigamos en multiplicar discursos del odio y, por tanto, ese tipo de desarrollo del criterio, que podríamos llamar alfabetización mediática, cómo utilizar los medios con cabeza, pues es algo que es necesario, y ya digo, no únicamente entre los más jóvenes, que también, sino en todos los... Sí, porque es habitual que preguntes a alguien, ¿cómo lo sabes? Google me ha dicho. Exacto. Sin citar la fuente, Google, que es algo... Quería preguntarte por ese mapa digital. Impresiona la cantidad de medios digitales que hay. ¿De dónde venimos? O sea, ¿desde cuándo hay datos para saber cómo se han multiplicado? Bueno, pues ese mapa que tiene más de 5.000 puntos, en el año 1994 no tenía ninguno. Por lo tanto, eso significa que en 28 años hemos tenido pues esa multiplicación explosiva, ¿no? De hecho,
bueno, esta es una de las cosas que vamos a explicar y que, bueno, en algunos estudios también hemos ido publicando. Se ha producido un fenómeno un poco contraintuitivo. Tendemos a pensar que los medios se multiplican en el momento en el que la economía se expande y, en cambio, tienden a retraerse en el momento en que se produce una crisis. Pero en el caso de los medios digitales, y especialmente en el caso de los nativos digitales, estoy viendo aquí a Ignacio, lo que se produjo fue un efecto contrario. Es decir, que precisamente han sido las crisis las que han servido para abrir un escenario, un campo que estaba siendo abandonado por actores, digamos, tradicionales de los medios y que han permitido la multiplicación, en algunos casos explosiva, porque, bueno, durante la llamada Gran Recesión, la crisis financiera mundial de 2008 a 2013, ahí se produjo una multiplicación de medios absolutamente enorme en España, pero estábamos un poco pendientes de ver qué ha ocurrido con la pandemia, y la pandemia no ha reproducido ese fenómeno. Al contrario, lo que ha hecho ha sido que algunos medios endebles, digitales me refiero, pues han tendido a cerrar. Con lo cual, pues es un fenómeno muy apasionante de Antes de terminar, yo quería preguntarte también, has mencionado durante el estudio la importancia de que era un público mayor el que había respondido. ¿Crees que los jóvenes tienen menos interés en la información? Yo diría que consumen otro tipo de información o demandan otro tipo de información. Quizá el problema es que el tipo de contenidos que los medios clásicos están proporcionando a los jóvenes no satisface las expectativas, los lenguajes, los intereses que ese perfil tiene. También es verdad que los que son jóvenes hoy irán dejando de serlo a medida que pasa el tiempo, y también es verdad que habitualmente, pues, a edades más adultas se produce un mayor interés por la información. Yo cuando tenía 18 años no tenía el interés que tengo ahora por la información, ¿no? Pero yo creo que no es una cuestión de menospreciar el interés de los jóvenes respecto de la información, sino más bien una oportunidad para replantearse qué podríamos hacer para acercarnos más a ellos. Porque sí es verdad que se informan muchos por TikTok, a pesar de que no es una red informativa. Ramón, un placer charlar contigo. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. Los que señalan las posturas que ellos no militan, y digo militan aposta, porque realmente yo creo que eso es lo que a los usuarios de información nos tiene confundidos. Estos resultados hay que ponerlos en contexto, por ejemplo, con el estudio Digital News Report, del cual la Universidad de Navarra pues, también se encarga de realizar el estudio en España, en coordinación con el estudio global que coordinan desde Oxford. Y ese estudio ha analizado una cosa muy interesante, la percepción de polarización de, en este caso, 46 países del mundo. España se sitúa entre uno de los países más polarizados. Y cuando se analiza la percepción de polarización ideológica con la percepción de presencia de la desinformación, se observa que los países más polarizados son donde se identifica como un mayor problema la desinformación, y en cambio los países menos polarizados, por ejemplo Portugal, ojo, justo al lado de nosotros, en este caso todos formamos parte de un territorio, pero en esto somos completamente diferentes, pues frente a la polarización y percepción acusada de la desinformación que tenemos en España, en Portugal, en cambio, no ocurre esto de ninguna manera. Por lo tanto, son factores que efectivamente se conectan entre sí. Muchísimas gracias, Ramón. Un placer charlar contigo. Gracias.